Dios le continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos, en esta hora en sintonía. Les bendecimos donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar, en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, esta nación norteamericana, Europa, Asia, Oceanía y en todos los rincones de la tierra donde esta señal puede llegar. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este precioso día que el Señor nos ha regalado, en este momento en el cual estamos aquí llevando la palabra del Señor. Y queremos tocar unos temas muy importantes, muchas preguntas que las personas tienen en estos días en que estamos viviendo, con las pandemias que están pasando, con lo que la Biblia dice, todas estas cosas que están diciendo los científicos, los expertos, los que saben de lo que está pasando. Pero la Biblia es la maestra, es la que nos enseña, es la que nos dice, y la Biblia se va cumpliendo. Cada palabra y cada situación que está pasando en el mundo, ya en la Biblia estaba establecido, ya Dios hablándolo desde un principio para que las cosas no nos tomen por sorpresa. Hay muchas cosas en la Biblia, muchas profecías que todavía no se han cumplido, que están por cumplirse, que estamos esperando que se cumplan. Una de ellas es el arrebatamiento de la iglesia, que pronto, según las cosas que estamos viendo y según lo que la Biblia dice, estamos más pronto que nunca. Así es que es bueno llevar lo que la Biblia dice y enseñar lo que la palabra del Señor dice para que estas cosas sean realizadas. Es que estaremos llevando esta palabra y me ayudan, por favor, llegar en oración delante de la presencia del Señor en esta hora. Padre, en esta hora te bendecimos, te damos gracias. Te damos honra, te damos adoración, tú eres bueno, maravilloso sobre todas las cosas. Permite, Padre, que lo que vamos a hablar aquí en este momento sea de bendición para cada oyente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que están pasando, amados, muchas cosas, pero vamos a tener como base el libro de Zacarías. Vamos a estar en el capítulo 14 de Zacarías, y también vamos a estar en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos capítulo 13, y vamos a también a ver si podemos tocar algún otro versículo bíblico. Durante el desarrollo pues estaremos hablando acerca de este corto pensamiento y este mensaje, esta enseñanza, más que todo una enseñanza para que nosotros aprendamos un poco y qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Porque el libro de Marcos, capítulo 13, habla acerca de las señales que habrán. Y Zacarías también habla acerca de señales que van a venir en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que muchas personas no interpretan muy bien lo que dice Marcos capítulo 13, pero estamos tratando de poder explicar un poco, amén, lo que dice el capítulo, de qué se estaba hablando, en qué tiempo, porque si vamos a hablar a través de los tiempos, antes del Nuevo Testamento está el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento habla lo que es lo de la ley. Amén. Lo que es lo de la ley. Ese es el periodo de la ley. Que la ley, los profetas profetizaban que que iba a venir el Mesías, el enviado. Como Isaías capítulo 7, la Virgen, habla de la Virgen, que una virgen daría a luz un niño. Isaías capítulo 7 habla que una virgen daría a luz un niño, y estaremos en el momento en el cual todas estas profecías se estaban cumpliendo y se estaban haciendo. Entonces los profetas siempre profetizaban las partes de lo que era la venida del Mesías en el Antiguo Testamento. Mucha gente decía en aquellos entonces, tanto que profetizan y tanto que profetizan y tanto hablan, y el Mesías no viene, el Mesías nunca se aparece. Pero llegó el momento cuando el Mesías llegó el momento cuando Cristo nació allá en Belén,
en Belén de Judea. Nace allí a través de una virgen, de la Virgen María. Y así en todos esos señales, aunque se burlaban, hacían tantas cosas, recuérdese de Noé, también de Noé hablaban, se burlaban de él. Y en este tiempo de nosotros, también lo mismo hacen con nosotros. Se burlan, dicen ya Cristo no viene, ustedes hablan de la venida de Cristo, Cristo no viene, pero la Biblia sigue fiel y verdadera hasta el día de hoy. Mire lo que dice el capítulo 13 en el libro de Marcos. Señales antes del fin. Hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Sí, Marcos 13, versículo 13 en adelante. O sea, la pregunta de los apóstoles, y por eso es importante tener preguntas. La pregunta no lo hace a usted más ni lo hace menos. La pregunta debe tener una respuesta. Hay personas que dicen, no, yo no pregunto porque van a decir que soy preguntón. Alguien dijo que la pregunta más tonta es aquella que no se hace. Entonces nosotros debemos de estar claros en eso. Debemos de saber de que una pregunta la hacemos porque no estamos seguros de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer, y hacemos la pregunta para hacer las cosas correctas. Así hacemos también todos los que enseñamos la Biblia. Hacemos preguntas. Nosotros no lo sabemos todo, pero hacemos preguntas. Los discípulos en ese entonces estaban sentados con Jesús. El monte de los olivos. ¿Recuerdas el monte de los olivos? Yo he estado ahí, por la gracia del Señor, he visitado varias veces Israel y he estado ahí en el monte de los olivos. Y en el monte de los olivos está frente a la ciudad amurallada de Jerusalén, al mero frente. Y allí estaba, enfrente de los olivos, está la puerta hermosa, lo que le llamaban la puerta hermosa, cuando Pedro, ahí en el libro de los Hechos, encontró al paralítico, que él iba camino al templo, y cuando iban entrando en la puerta hermosa, que le llamaban, en inglés es The Golden Gate, o sea, la puerta de oro, se encontraron el paralítico. Bueno, es que el monte de los olivos estaba hacia el frente, después estaba el valle, un valle que estaba allí, que es el valle del Cedrón, que le llamaba el salmista David. Después de ese valle está la muralla, y después, detrás de la muralla, la puerta que estaba más cerca al templo era la puerta hermosa, la puerta de la misericordia, también se le llama la puerta de la misericordia. La puerta de misericordia, la puerta hermosa, la puerta de oro, así le llamaban, pero por ahí se entraba. Era la puerta más cerca al templo, y esa puerta era la que conectaba más directo al templo, y por eso es que la gente más entraba por ahí, por ese lado, para llegar directamente a la explanada del templo. Pero entonces Jesucristo estaba sentado. Desde allí, de ese lugar también, está aquel versículo bíblico famoso cuando Jesucristo exclama y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo te he querido recoger como la gallina recoge sus polluelos bajo las alas. Porque él estaba viendo la ciudad de Jerusalén frente a él cuando él estaba sentado en el monte de los olivos. Y dicho sea de paso, todavía hay árboles de olivo bien gruesos que datan de los tiempos de Jesús o antes. Algunos tienen hasta 2.500 años, 3.000 años, algunos árboles que están allí de los olivos, que todavía los tienen cercados y los tienen protegidos porque son unas áreas protegidas, porque son como historia, como íconos del país. Así es que todo está ahí bien marcado, está bien
tipificado. Pero estando allí en el Monte de los Olivos, el Señor con los discípulos tienen preguntas, porque se venían hablando de todas esas cosas, se venían hablando de Jesús comenzando el primer versículo del capítulo 13, habla de la destrucción del templo. Y se habían hablado de otras cosas también, de que iban a pasar esas destrucciones, de que iban a pasar cosas por las cuales daban a hacer una pregunta. Señor, dinos cuándo van a hacer estas cosas. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal? ¿Cómo nosotros vamos a saber cuáles son los tiempos? ¿Qué señal? Entonces, el Señor Jesús les da una respuesta. Es una de las respuestas en la Biblia que son más largas de las que el Señor da, porque el Señor siempre era específico cuando hablaba. Y no hablaba, cuando daba una respuesta, la daba, pero no tan extensa como esta. Entonces, en esta, Él les sigue diciendo, en el versículo 5, en adelante, dice, y Jesús respondiéndoles, comenzó a decirles, porque ellos en el versículo 4 les preguntan a Jesús y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Muy importante subrayar la palabra principios de dolores. Pero mirad por vosotros, dice el 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuera dado a vosotros, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el templo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad,
os lo he dicho antes. Todas estas cosas que el Señor está hablando en este capítulo, debemos de entender algo. Está hablando de la abominación desoladora. Muy específicamente el Señor lo habla. Y en el versículo 8 dice: y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores son estos. O sea, se habla de lo que es la gran tribulación. Se habla de lo que es antes de la tribulación, porque mucha gente piensa que todas estas pandemias que estamos viviendo ya estamos en la gran tribulación. Y no es así, porque la gran tribulación todavía no ha pasado. ¿Por qué le hablé de un principio? Que esto viene por eslabones, viene por tiempos. Viene el tiempo, lo que es el tiempo de la ley. Recuérdese que en el tiempo de la ley, cuando estaban en el tiempo de la ley, la gente hacía las cosas a la fuerza. O sea, le obligaban para que se guiara por la ley, porque si no la ley lo castigaba. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué significa el tiempo de la gracia? El tiempo de la gracia significa libre albedrío. El tiempo de la gracia significa que usted puede servir a Dios. Dios lo llama a que sirva. Dios lo llama. ¿Por qué? El tiempo de la gracia está. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo muere en la cruz del Calvario. Resucita al tercer día. Cuando Cristo muere y resucita, se activa lo que se llama el tiempo de la gracia hasta el día de hoy en que estamos viviendo. No se le fuerza a la persona para que sirva a Dios. No se le dice a la persona, tienes que servirlo. O no se le dice a la persona, tienes que hacerlo de esta forma. Porque todo es voluntario. Todo. Venid hacia mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. No, el Señor no está diciendo tienen que venir a servirme. No lo está diciendo. Lo dejó como un libre albedrío, lo dejó como una decisión propia, como una decisión personal. Lo dejó como quien dice, te lo dejo en tus manos. Cristo es la salvación y solo a través de Él hay salvación. Fuera de Él no hay salvación para nada. Entonces las personas pueden servirlo, las personas pueden hacerlo antes. ¿Qué pasaba? Cuando alguien hacía algo en contra del templo, lo acusaban y le hacían, y si es posible hasta lo mataban. La ley le caía al peso del 100%. Si agravaba una tilde de la ley, también esa tilde le caía como acusarlo y también tenía que pagar por eso. Era ojo por ojo y diente por diente. Ahora en este tiempo el llamado del Señor está a que vengan, si tus pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor está haciendo el llamado. Él hace el llamado a aquellas personas. Él está con los brazos abiertos, pero no obliga a nadie a servirle. No obliga absolutamente a nadie. En este tiempo de la gracia, la gente está en libertad de hacer lo que sea. Mire, la gente interpreta la Biblia como la quiere interpretar y la agarran de la forma como la quieren agarrar y hacen y deshacen con la Biblia con lo que quieren. Dicen que la Biblia no dice esto, dicen, hasta debaten la Biblia, hasta hay debates bíblicos. La gente hasta eso hace. Cuando la historia nos dice a nosotros que esta palabra sagrada, bendita palabra del Señor, fue escrita a precio de sangre. Es más, cuando dice que cuando los escritores, dice la historia, que cuando los escritores estaban escribiendo las profecías que Dios estaba dando, que les estaba dando, y ellos le escribían, dice que cuando llegaban a poner el nombre, el nombre del gran yo soy, de Jehová de los ejércitos, porque en el nombre bíblico en el Antiguo Testamento no mencionaban directamente el nombre de Dios por la reverencia que tenían al nombre de Dios, por el temor que tenían al nombre del Señor. Usaban otros similitudes de nombres, algo como para referirse al nombre del Señor. Por eso cuando escuchamos el nombre de Elohim, cuando escuchamos el nombre de Jehová Rafa, Emanuel, usaban esos nombres, pero cuando llegaban a poner ese nombre, dice que los escribas de aquellos tiempos, que escribían, los escribas, ellos, cuando llegaban a escribir ese nombre, separaban
tiraban toda la tinta que estaban usando, la pluma que usaban, la tiraban, se iban ellos, se quitaban la ropa que tenían, la purificaban, se iban ellos mismos y se purificaban y se quedaban y se iban a descansar y a reposar, y hasta el siguiente día que ya estaban bien reposados y bien descansados, venían con ropas nuevas, con ropas ya purificadas puestas con ellos, se ponían una túnica especial, usaban una nueva tinta y usaban una nueva pluma solo para escribir el nombre de Jehová, solo para eso. Y después botaban esa tinta y la pluma, se iban a purificar nuevamente y hasta el siguiente día venían nuevamente a seguir escribiendo lo que Dios les revelaba. Así, de ese modo, era tanto el temor que le tenían a la palabra y le tenían el temor a Dios en la ley. Ahora, hoy en el tiempo de la gracia, la gente se viste como le da la gana, la gente hace esto, la gente hace el otro. Mire, levantan iglesias que son dirigidas por gentes impíos que ni tienen temor a Dios. Hacen tantas cosas hoy en día. Y en aquel tiempo, cuando pasaba algo, que alguien extraía algo del dinero, el mismo Señor se encargaba de quitarles la vida. Lo dice el libro de los Hechos capítulo 5, cuando Pedro estaba ministrando y entró Ananías y Zafira y ellos habían extraído el dinero que tenían que traer para el templo. Ellos habían extraído de eso. Nadie se los había dicho que lo trajera, pero lo trajeron ellos voluntariamente. Pero aún traéndolo voluntariamente, ellos extrajeron del dinero y pusieron una parte para allá y trajeron una parte para el templo, cuando la orden era entre ellos que se tenía que dar todo lo que tenía la persona. Todo. Pero ellos robaron. Y dice que los dos cayeron muertos. Así era en aquel tiempo. Hoy en día la gente roba, la gente hace eso. Se levantan iglesias de ministerio que solo para pedir dinero a la gente, que para robarle dinero al pueblo, que para sacarle dinero. Todas esas cosas hoy en día, y la gente dice, oh, el Señor no me mata. Oh, no me está pasando nada. Estoy siendo bendecido. Porque recuérdese que estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. El Señor sí te lo dice en la palabra. No robarás, no matarás, no hurtarás. El Señor nos dice todo eso en la palabra. No darás falso testimonio en contra de tu hermano. No adulterarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Todas esas cosas el Señor nos las tiene aquí en la Biblia establecida, nos lo deja a nosotros, a que nosotros vengamos voluntariamente y le demos el corazón completo a Dios. Que tengamos temor, que aprendamos en nosotros mismos, que no es que el Señor nos está diciendo, tienes que hacerlo. No, el Señor nos dice, hijo mío, venid hacia mí, yo te voy a hacer descansar, pero no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, para que te vaya bien en la vida. Quien bendice soy yo. No es que las artimañas que tú hagas con el dinero es porque estás siendo bendecido. No es porque robes que tengas más dinero que el otro. No es, por eso no sos bendecido. No es porque tengas un negocio y a través de ese negocio hagas fraude y aparentemente estás bendecido porque tienes mucho, pero tal vez lo has hecho a través de fraudes. Y esas cosas te alejan del Señor cada día más. Ahora, el Señor no te pasa como le pasaba a los que pasaban en el tiempo de la ley, que en el tiempo de la ley caían muertos. En el tiempo de la ley, el que se llegaba al que se llegaba donde estaba el arca del pacto, que se llegaba cerca, el Señor caía muerto de una vez. Era en el tiempo de la ley, caía muerto de una vez. Hoy en día, la gente se sube a los púlpitos, se sube como quiera, hace lo que quiera, dice lo que quiera, se viste como quiera, se pone como quiera y dicen, no me mate el Señor, estoy bien. Pero eso no es el asunto, amados. Es que aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Que lo aprendamos a amar de verdad. Mire, con estas pandemias, situaciones que estamos viviendo hoy, con todos estos descontroles que hay en el mundo,
La gente que se habían descarriado antes, hoy quieren volver al Señor nuevamente porque están viendo que somos tan frágiles y que no se está jugando en esta tierra. ¿Sabe por qué Dios está trayendo estas situaciones que están viviendo hoy? No son juicios apocalípticos, pero sí son juicios que el Señor está mandando como advertencia para decirle a la gente: afírmate en mis caminos, afírmate en el Señor. Afírmate, que tu corazón le pertenezca al Señor, que tu corazón esté directamente concentrado con el Señor, que nuestra alma, cuerpo y espíritu le sirvan al Señor, que estemos convertidos, que estemos definidos totalmente quiénes somos en esta tierra y para dónde vamos. Porque no va a entrar inmundicia en el cielo. Eso no significa de ropa, no significa nada. No acuse a la gente por cómo se viste o cómo anda. Ese no es el trabajo de nosotros. Predíqueles el Evangelio y el Espíritu Santo se va a encargar de esas personas a través de enseñanzas, a través de algunas alabanzas, a través de oración. El Espíritu Santo va a ir compulgiendo a estas personas para que poco a poco se vayan arreglando. ¿Por qué? Porque a veces la gente lo hace porque todo el mundo lo hace. Y lo hacen por ignorancia, muchos. Pero cuando ya el Señor comienza a tratar con ellos, ya las cosas es diferente. El Señor no nos ha mandado a acusar a nadie, a nosotros. Sí, nos ha mandado a que oremos por las personas, para que Dios, y cuando tenga un buen consejo, pues aconseje a las personas, pero no use los púlpitos para tirar indirectas a la gente cuando usted mismo sabe lo que hay. Eso no es de Dios. La palabra de Dios se debe de predicar como está escrita. De aquí, el amor de Dios, la salvación del Señor. Así debemos de predicar esta palabra. Ahora, entrando también en esto, lo que estamos, porque todo esto son preludios que el Señor nos está mandando a nosotros y nos está avisando de todas las cosas que van a pasar en esta tierra. El Señor le dijo: mirad que nadie os engañe. Le estaba explicando acerca del tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Ahora, aquí en este capítulo dice que en aquel tiempo os entregarán y los odiarán por causa de mi nombre. Claro, la iglesia de Jesucristo, la iglesia lavada en la sangre del Cordero, sin tomar denominaciones, sin hablar de denominaciones ni nada, porque las denominaciones de iglesias no van para el cielo. La iglesia que va para el cielo es aquella que es lavada en la sangre del Cordero de Dios. Esa es la iglesia que va para el cielo. Podemos mencionar sin número de diferentes nombres de concilio, diferentes de organizaciones, pero ni el concilio ni la organización lo llevan a usted para el cielo. Ahora, son organizaciones que sí están haciendo el trabajo, no es que son buenas porque están organizadas y llevan un control de cómo se tiene que predicar el evangelio, porque cualquier persona se puede levantar y dice: oh, yo interpreto la Biblia de esta forma y voy a levantar una iglesia y así le voy a poner el nombre, y se levantan miles de iglesias. Y está bien que se levanten iglesias, pero que prediquen bien como está la palabra del Señor, porque un neófito no puede explicar la palabra del Señor. Hay que entrar, mire, hay que entrar a historia, hay que entrarse a estudiar todo lo que es la teología, hay que entrar a estudiar todo lo que es escatología, hay que entrar a estudiar sin número de ramas que hay para poder entender todos estos escritos que están aquí, porque estos escritos fueron escritos en diferentes épocas de tiempos también, y debemos de ir entendiendo por qué se escribía en ese tiempo, por qué usaban estos términos en ese tiempo, por qué todas esas cosas debemos de aprenderlas para poder explicar la palabra del Señor. Y aquí en Marcos capítulo 13, el Señor le responde a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Mire que no está hablando el Señor aquí en este capítulo, no les está hablando de antes de la tribulación, les está hablando cuando ya la tribulación está, cuando ya la iglesia de Jesucristo no está aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué causa? Porque dice, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Ahora, lo que estamos viendo hoy en día, todos estos terremotos, que la tierra tiembla, que hay hambres, todas estas cosas son un preludio, son algo que está pasando para advertir a la gente de que sí
Jesucristo viene. Ya la Biblia lo dice, que todas estas cosas se van a ir pasando. Pero en aquel tiempo, en la gran tribulación, en el que el Señor les está hablando, donde que los padres, los hijos se van a levantar contra los padres, que los van a matar, que los van a... Mire, eso va a ser en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación se va a hacer todo eso. Y también lo que dice que se va a predicar este evangelio en todo el mundo, y después aparecerá Jesucristo que todo el mundo lo va a ver en las nubes. Eso lo va a ver, ahorita lo vamos a leer. ¿Por qué causa? Porque en el arrebatamiento de la iglesia nadie va a ver a Jesucristo. El único que va a escuchar las trompetas sonando en el día del arrebatamiento va a ser aquel lavado con la sangre de Cristo. Si usted está lavado con la sangre del Cordero, usted va a escuchar la trompeta cuando los muertos en Cristo son resucitados, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante al 17. Allí, solo los lavados en la sangre de Cristo escucharán las trompetas. Pero aquí, la venida del Hijo del Hombre. Pero aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Oiga bien, le está hablando cuando ya en lo que estamos ahora en el tiempo de la gracia. Cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda, que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada para el cielo, nadie más va a ver a Jesús, nadie lo va a ver, porque Él vendrá por su iglesia a recogerla y a llevársela a vivir con Él en el cielo, a estar por 7 años, dice la Biblia. 7 años estaremos con el novio de la iglesia, con el esposo de la iglesia, con el que murió por la iglesia. Estaremos allá. Pero en este tiempo está hablando de la gran tribulación. ¿Por qué causa? Porque dice que mirarán al Hijo del Hombre venir en las nubes. Mirarán. Versículo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos, en los cuales viendo desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hablando de los escogidos, porque recuérdese que en ese entonces, en ese tiempo, y también habla de la abominación desoladora en los versículos que leímos antes. Está hablando de cuando entre la abominación desoladora. La abominación desoladora entrará en los 2 tiempos de la gran tribulación. Recuérdese que la gran tribulación tiene 2 etapas. La primera etapa, cuando la iglesia sea arrebatada, que se va para el cielo, comienza la primera etapa, que son los 3 años y medio. Porque Daniel habla de esto, en el libro de Daniel, él lo habla y lo dice que va a haber un tiempo y la mitad de un tiempo. Y después vendrá otro tiempo y la mitad de otro tiempo, que está hablando de 1 año, 2 años, 3 años y la mitad del otro año. O sea, son 3 años y medio en la primera. Recuérdese que va a haber una catástrofe cuando la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, sea llevada, sea traspuesta para el cielo, que Cristo se la lleve, que el Espíritu Santo levante la iglesia de aquí y en el aire vamos a recibir al Señor y nos vamos para el cielo. Allí, pasando eso, recuérdese el eslabón de lo que es el tiempo de la ley. Se rompió cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, se rompe el eslabón de la ley y comienza el tiempo de la gracia. Hoy en día estamos en el tiempo de la gracia. Cuando el tiempo de la gracia termine, es en el día que la iglesia es rescatada y llevada para el cielo. En ese momento se rompe el eslabón de la gracia y comienza el eslabón de la gran tribulación. Comienza. Entonces, en ese tiempo de la gran tribulación, Cristo les está diciendo al pueblo escogido, porque también está hablando habla de los gentiles. Vamos a ver en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Dice 14, Zacarías dice, y he aquí, el primer versículo, y he aquí el día de Jehová viene, que es el día. ¿Cuál es el día de Jehová? Ese día, el día de Jehová. En Joel dice, el día grande y espantoso. ¿Quién se podrá estar en pie en ese día?
y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto es lo que está diciendo aquí, que Él juntará todos los escogidos. Recuerdes, el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios no ha dejado de trabajar con Israel. La situación es que el reloj profético de Dios, el reloj cuando el tiempo de la gracia comienza, separa el reloj profético de Dios. ¿Por qué separa el reloj profético? Y estas cosas tenemos que entenderlas y tenemos que saberlas. Porque desde el día que profetiza el profeta Daniel hasta el día que muere Cristo, o el tiempo que Cristo anduvo aquí en la tierra, se cumplieron 69 semanas. Y Daniel dijo que se iba a cumplir las 70 semanas. Y en las 70 semanas iban a pasar estas grandes cosas, esta gran tribulación, el día de espanto, el tiempo de espanto del Señor. Entonces, desde Daniel hasta Jesucristo se cumplen 69 semanas. 69. Falta una semana, que es la que Daniel habla, y la semana que Daniel dice que es un tiempo y la mitad de otro tiempo, después otro tiempo y la mitad de otro tiempo, 7 años. Porque las 7 semanas en el ámbito profético, de la Biblia, una semana, cada día de esa semana profética tipifica un año. Por eso es que dice que esa semana está tipificando, son 7 días, está tipificando 7 días, que son 7 años. Pero cuando la iglesia sea levantada, oiga bien, cuando la iglesia sea levantada, se vuelve a armar el reloj profético de Dios. Se vuelve a activar. Porque la semana 69 quedó como en espera. Las 70. Llegó hasta las 69 y se queda en espera la otra semana. Por eso es que se dice que el tiempo de la gracia puede venir de un momento a otro, el Señor aparecerá. El apóstol Pablo lo dice, en un abrir y cerrar de ojos. Sonarán las trompetas y la iglesia, los que estamos en Cristo, seremos levantados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Todas estas cosas nos están hablando a nosotros que cuando ya eso aparezca, el reloj profético de Dios se activa nuevamente. Se activa. Hoy también se tiene que explicar que Dios está trabajando con los gentiles. Mire por qué se para el reloj profético de Dios. Porque Dios no está tratando directamente con Israel. Dios está tratando con los gentiles. Y en los gentiles, en el tiempo de los gentiles, en ese tiempo, ahí no hay diferencia entre gentil, ni griego, ni judío. O sea, perdón, entre judío y griego, no hay diferencia. Todos nos podemos salvar. El arca está abierta para poder entrar. El Señor tiene las manos abiertas para poder venir hacia Él. El Señor nos da a nosotros que vengamos libremente, venir tal y como estás y yo te voy a hacer descansar, dice el Señor. El Señor lo que quiere es salvarnos, es darnos la vida, es darnos la bendición, es estar seguro, es tener esperanza para ir al cielo, es tener esperanza para vivir allá en el cielo con Él. Para eso Él murió en la cruz del Calvario. Por eso es que el reloj profético de Dios se para cuando el tiempo de la gracia se activa. Se para el reloj profético de Dios. Dios no está tratando con los judíos. Dios está tratando con los gentiles. Y hasta que el tiempo de los gentiles se acabe, entonces el Señor comenzará a trabajar con el pueblo de Israel. Comenzará a tratar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque aún en el tiempo de la gran tribulación, todavía el Señor, estará trabajando el Señor con los gentiles. Pero allí el Señor vendrá para tratar con su pueblo de Israel. Por la semana 70 de Israel, en la semana 70,
el reloj profético de Dios se activa en la semana 70. Y esa es la semana que se está esperando. Pero esa semana no se puede activar. No se puede activar esa semana mientras la iglesia está aquí en la tierra. La iglesia es raptada para el cielo, es levantada para el cielo, y la semana 70 se activa y se activa el reloj profético de Dios. Porque Dios tiene que ir cumpliendo todas estas cosas. Él ha ido cumpliendo todo esto. Entonces, si no sabemos cómo explicar esto, si cualquier persona se levanta a querer explicar estas cosas, si no nos metemos en estudios y a estudiar bien estas cosas, no las vamos a entender. Pero en estas partes, cuando ya estamos estudiando y miramos todas las cosas de la A a la Z, lo que Dios ha establecido para el ser humano en esta tierra. Mire, ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel se estaba desviando? Dios les mandaba un castigo, Dios les mandaba un cautiverio. Y allá en el cautiverio comenzaban a servir a Dios. Comenzaban a servir a Dios. Pero Dios les mandaba castigo para que tuvieran advertencia, que no se aparten. ¿Qué está pasando en este mundo hoy en día? En este mundo hoy en día se están yendo, se está secularizando. Están las noticias diciendo que Europa está todo secularizado, que en España tal vez un 2% hay de gentes lavados con la sangre de Cristo. Entre todos los que son cristianos, los que aparentemente son cristianos, tal vez llega a un 25%. O sea, totalmente se están desviando de la palabra del Señor. Totalmente se están desenfocando de la palabra del Señor. Todas estas pandemias que están pasando, Dios las hace con un propósito, para que quitemos la mirada del secularismo, para que no nos enfoquemos en este mundo, sino que pongamos los ojos hacia el cielo, que levantemos nuestros ojos y nos recordemos que nuestra vida es pasajera en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. No nacimos aquí para quedarnos. No nacimos aquí para estar para siempre. Aquí estamos únicamente por mientras, por un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo. Entonces, en el tiempo de lo que es, de la gran tribulación, el Señor le dice que van a pasar todas estas cosas. Miren lo que dice aquí en Zacarías, seguimos leyendo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. ¿Por qué causa? Porque aquí está hablando de la abominación desoladora. En el primer eslabón, en la primera parte de la gran tribulación, que son los primeros 3 años y medio, recuérdese, cuando la iglesia sea levantada, aquí va a quedar un caos en esta tierra. Va a quedar un caos. ¿Por qué? Porque vamos a desaparecer millones y millones de personas lavados en la sangre del Cordero. La iglesia que espera al Señor Jesús. Algunos van a ser pilotos y los aviones van a caer. Otros van a ir manejando, van a ser raptados, y los carros, a ver cuántas personas van a ir allí. Va a haber un desastre total en transporte terrestre, en transporte aéreo y en transporte marítimo. Va a haber un desastre total completo. Las personas que tal vez estaban cuidando en las partes específicas de la policía, del ejército, que eran personas que estaban allí para servir, desaparecen. Nadie va a estar cuidando allí. Los enemigos se les van a meter y ni cuenta se les van a dar. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido raptada. Va a quedar un caos en este mundo total. Todo va a colapsar. Y ahí donde se aparecerá entonces el falso profeta, la gran bestia. Ahí es donde aparecerán y dirán paz y seguridad. Entonces dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción sobre ellos, porque entonces comenzarán los juicios de Dios en esta tierra, los juicios apocalípticos. Se desatarán los juicios apocalípticos en esta tierra. Lo que está pasando hoy en día no es nada a lo que viene en el día espantoso del Señor. Día grande, temible, día espantoso del Señor. Así lo llama la Biblia, así lo dice el profeta Joel. Un día espantoso, que nadie podrá estar en pie en ese día. Nadie. Porque vendrán a caer los juicios de Dios sobre esta tierra. Y el falso profeta y la gran bestia van a venir a decir a la gente paz y seguridad. Aquí vamos a hacer la paz. Y los judíos dice que harán la paz. Harán la paz.
con el anticristo. Por eso es que al Mesías que el Señor mandó, que nuestro Señor Jesucristo, no lo quisieron aceptar. A los suyos vino, mas los suyos no le quisieron recibir, mas nosotros le recibimos por gracia. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio, porque le recibimos por gracia al Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar este Evangelio. Entonces, en ese tiempo harán paz el pueblo judío con el anticristo, harán paz. Firmarán un acuerdo de paz. En los primeros 3 años y medio, aparentemente vivirán una paz ficticia, una paz entre medio de todos los juicios que van a estar cayendo y todo lo que se va a estar dando, porque esa es la tribulación. La primera parte se le llama la tribulación. La segunda parte, cuando se activa la segunda parte, es lo que dice aquí en este versículo que estamos leyendo: cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora es que el anticristo va a venir y va a romper el pacto con Israel a los 3 años y medio, y va a entrar al templo de los judíos y se va a sentar en el templo y va a demandar que lo adoren. Se va a posesionar como Dios y va a decir: yo soy Dios. Y allí es donde los judíos van a decir: nosotros no adoramos a ningún personaje humano en esta tierra, sino que solamente a Dios. Y entonces allí comenzará la gran tribulación, lo que le llaman. Por eso es que la gran tribulación tiene 2 partes. Los 7 últimos años, el 7 últimos días, que son 7 años, los 7 últimos años, tiene 2 partes. 3 años y medio de aparentemente paz y seguridad, y después los otros años que serán perseguidos. Por eso Jesucristo les dice a ellos: mirad que se levantarán falsos cristos. Falsos cristos. Mirad por vosotros mismos. Porque en este tiempo de la gracia, el Señor le está diciendo: vengan a mí y yo los salvo. Tienen pase directo para el cielo conmigo. Pero en aquel día ya no va a estar aquí el Espíritu Santo, ya no va a estar el Señor Jesús actuando, sino que va a estar el gobierno en todo el apogeo, el gobierno de Satanás en esta tierra, en todo el apogeo. El Señor le dará paz y libertad, le dará libertad, no paz, porque la paz solo la da Cristo y la da a nosotros. Le dará libertad para que haga lo que tenga que hacer, pero mientras los juicios caen. Sé que va a ser una situación, pero ahí va a estar en todo el apogeo el anticristo gobernando aquí en la tierra. Y por eso es que dice que los mismos hijos y los mismos padres van a entregar del uno al otro, porque va a haber un control total. Él va a tener un control total. Y las personas que digan: mira, esas personas que están allí, ellos retienen la fe en Dios todavía. Oh sí, tráigamelos para acá, vamos a ver si es cierto. Y los van a torturar hasta que digan que hagan, que adoren al anticristo, al que está sentado en el templo. Y lo van a hacer, recuérdese los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel. Recuérdese que levantaron un edicto que había que adorar a la imagen, la estatua que había levantado Nabucodonosor en aquellos tiempos, y que había que adorarlo, y que todo mundo se tenía que postrar cuando sonaran los tamboriles o cuando sonaran las trompetas o los cuernos de carnero. Había que adorarse ante la estatua, postrarse y adorarla. ¿Qué hicieron los 3 jóvenes hebreos? Los 3 jóvenes hebreos dijeron: ay, el que no adoraba iba para el horno de fuego. Y los 3 jóvenes hebreos dijeron: no, nosotros no vamos a adorar a otra imagen más que al Dios vivo, Jehová de los ejércitos. No lo adoraron. Prefirieron meterse o que los metieran al horno de fuego. Pero aún en el horno de fuego, cuando usted le es fiel a Dios, de allí lo rescata el Señor. De ahí lo libra el Señor. Porque el fuego no tiene más poder que Dios. El fuego es controlado por Dios, porque Dios lo creó. Daniel también, le dijeron que había que adorar, que había que no orar durante ese periodo. Y Daniel dijo: yo tengo que orar 3 veces al día al Dios que yo le sirvo. Y el que no hiciera caso, lo lanzaban al foso de los leones. También Daniel dijo: yo tengo que orar, tengo que pedirle al Dios del cielo. Es el único que nos da esperanza, el único que nos da vida. Por eso este capítulo 13
Cuando están hablando, no, que van a haber muchas pestes, van a haber muchas tribulaciones, que hermanos, van a haber todas esas cosas. Pero son una advertencia que el Señor nos está mandando para decirle al Señor, prepárate porque yo vengo pronto. Vengo pronto, dice el Señor. Yo vengo pronto, prepárate. Porque el Señor no quiere que entremos a esta gran tribulación. Porque en la gran tribulación el Señor estará trabajando directamente con los judíos. No sé qué va a pasar con aquellas personas que dicen que sí, posiblemente nosotros fuimos cristianos o tuvimos un conocimiento de la Biblia y nos quedamos y vamos a servir al Señor. Si en este tiempo que está el Espíritu Santo, las personas les cuesta adorar a Dios, imagínense en aquel tiempo que el Espíritu Santo no va a estar, cómo el enemigo los va a seducir. Le van a decir, vas a tener todo para que compren, vas a tener los placeres que tú quieras, vas a hacer lo que te dé la gana. Y eso es lo que le gusta al ser humano, que le digan hacer todo lo que le da la gana. No quiere reglamentos, no quiere leyes, no quiere nada, no quiere representar a Dios como un buen representante. Usted no se vista para nadie, usted vístase para Dios. Usted véase bien para Dios, no para nadie. Así es que el Señor nos quiere a nosotros, que lo amemos de corazón. Que salga de nuestro corazón, que le demos lo mejor a Él. Dios es grande y es poderoso. El tiempo se nos ha ido. Quisiera seguir hablando más con ustedes y explicando un poco más acerca de la palabra, pero el tiempo se nos ha acabado. Y en esta hora, pues, Dios les bendiga. Y si hay alguien en este momento que no está decidido en el Señor, yo le hago un llamado a que se decida en el Señor. Porque Dios tiene grandes propósitos para su vida. Dios tiene grandes propósitos. Busque al Señor en estas situaciones de pandemias que se está viviendo, en este descontrol que hay de gobiernos en esta tierra. Busque al Señor en este tiempo que hoy libremente lo puede buscar, libremente lo puede hacer, sin que nadie le esté exigiendo que lo haga, libremente, con toda su libertad. Dígale, Señor, yo te necesito, Señor, yo te necesito en mi corazón. Yo te quiero, yo te anhelo, yo te deseo, Señor. Búsquelo de corazón. Él va a estar allí para recibirlo con los brazos abiertos. Léase el capítulo 10 del libro de Romanos, versículos 9 y 10. Allí dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Confiese a Cristo como su Salvador personal. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Te acepto como mi Salvador personal en mi corazón. Ayúdame a seguirte, a servirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Allí donde está usted, lléguese delante del Señor y dígale, Señor, reconozco que lo he hecho mal, que he pecado, que he fallado, que no te he servido, que te he ignorado. Reconozco todo eso. Señor, ayúdame a poder servirte y a no quedarme en esta tierra. Ayúdame a yo irme contigo en el rapto, porque en el rapto se van a ir los que están vivos y los que se han muerto ya. Todos. Usted ore al Señor que le ayude, que usted se vaya en el rapto con Él. Bendito sea el Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios les bendiga, mis amados, en esta hora. Espero que les haya servido de algo y que Dios sea el que los guíe y que dejen al Espíritu Santo trabajar en sus corazones. Señor les bendiga, este es su hermano Elías Merino que les ha hablado y les bendice una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gloria a Dios. Dios es bueno.